Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buenos días, profe. Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, profe, muy buenos días. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Quedó claro el tema del segundo trabajo práctico? Del que hablamos la semana pasada. No, profe, no, por lo menos a mí no. El que es definición de neurosis, definición de psicosis, cuadro comparativo entre ellos y ejemplos de patologías que podemos poner en cada una de esas dos entidades. Ese es el segundo trabajo práctico, que está en el libro, o sea, todos esos temas están en el libro CTO, que ya hemos hablado varias veces. Ese trabajo práctico grupal es para el día de acá en 3 semanas, o sea, no la semana que viene que sería presencial, sino dentro de 2 semanas. En total, 3 semanas tienen para hacerlo. ¿Quedó claro? Es el 7 de mayo. Según me dijeron en el otro grupo, si no verifique. De cualquier forma, de acá en 3 semanas. La próxima clase presencial no, la otra clase presencial tienen que llevar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Por eso, 7 de mayo sería la fecha. Con introducción, profe, Que es con todo. con todo, como siempre. De ahora en más, todos los trabajos deben ser así. ¿Cómo, profe? No entendí. Para esa fecha, para mayo, ¿qué es? El trabajo que estamos hablando, de neurosis y psicosis. Nada que ver con el final, ¿no? Profesora. ¿Cómo? Está hablando de este trabajo práctico del segundo. Del segundo trabajo práctico. Ah, bien. Que no tiene nada que ver con el trabajo práctico final, que es el que van a exponer. Son dos cosas aparte. Este es uno intermedio, digamos. El primero fue el de personalidad y mente, el segundo es este de neurosis y psicosis. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. Nosotros más o menos lo hemos estado mirando al trabajo y en cada patología hay como subclasificaciones y en cada subclasificación hay más, entonces no sabíamos tienen si que hacer solo... una clasificación general, nada más. Ah, bien. Sin Okay. entrar Sí, en pues, no hay como un montón. subclasificación. Claro. Bien. Sin entrar en subclasificación. Bien, Por supuesto, tendrán que leer más o menos para ver de qué se trata, pero no quiere decir que lo vayan a poner, todo eso lo van a poner ahí. Lo que yo quiero que les quede claro que lo que es una neurosis y que lo que es una psicosis. Y cómo lo van a comparar uno con el otro, porque esa es la cuestión. Saber, cuando ustedes estén frente a eso, qué es lo que pueden ver para una neurosis y qué es lo que pueden ver en una psicosis. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Para eso el cuadro comparativo. ¿De acuerdo? Sí, profe, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda del trabajo práctico número 2? ¿No? Bueno. El tema que vamos a ver hoy es relacionado con esto de la neurosis. Hay algunas compañeras que no pueden entrar, dice. Eso estoy viendo acá. Barroso, Ignacio.
No sé qué tuvieron ustedes más temprano. Niñez y adolescencia. Por mí también. Bueno, el problema es ese. Miren la hora que es y todavía está ingresando gente. Profe, el problema es que en el calendario que nos mandó Ortiz de principio de año dice que a las 10:40 y tendríamos clase hasta las 1:20. Y en la plataforma dice de 10 a 11 y de 11 a 12. Por eso, ese es el problema. No nos ponemos de acuerdo a qué hora es que tiene que empezar la clase. Bueno, ya lo vamos a modificar para la próxima, porque si no, esto es un despelote. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se acuerda que la clase anterior nos dio que le diéramos nos pidió que le diéramos un papelito con unos Sí. nombres? ¿Esos nombres es solamente para el trabajo final? No, eso se supone que son los grupos que ustedes trabajan. O sea, no me interesan, lo que yo no tenía es los grupos actualizados de ustedes. Pero se supone que esos son grupos que ustedes están trabajando con esos grupos, ¿no? Ah, yo pensé que era solamente para el trabajo final, no para No, los y demás ese trabajos. grupo es el que se supone que algunos me han entregado el papelito ya con el tema que quieren desarrollar. Pero es para que yo tener una actualización de los grupos, porque de un año al otro se van modificando los grupos. O sea, la mayoría se modifican. Algunos se mantienen, pero otros se modifican. Eso es lo que yo necesito, los grupos actualizados, pero esos grupos son para todos los trabajos grupales que yo les pido, incluyendo el final. ¿Mm? Se supone que todos esos grupos ya no sé si hay grupos que se han modificado, seguro que hay grupos que se han modificado y otros que se han mantenido, pero eso ya no, porque yo debo tener en algún lado del material del año pasado los grupos de ustedes con los trabajos de adulto mayor, pero yo necesito los grupos actuales, los que están haciendo ahora. ¿Mm? Pero son para todos. Bien. Bueno, el tema de hoy, como les digo, está relacionado con lo que es las neurosis. Si ustedes ven, digamos, qué es lo que es una neurosis, a ver, los que ya han estado leyendo algo, ¿qué es lo que es una neurosis? ¿Se acuerdan qué es lo que es? Son como alteraciones, pero no llegan a ser tan graves como la psicosis, lo que entendí yo. Son alteraciones, pero que no tienen una base física o fisiológica. ¿Ah? Son puramente ambientales, o sea, de influencia de eventos ambientales que ha sufrido ese individuo y que eso hace que haya un conflicto entre dos partes de esa mente que hemos hablado ya en la clase pasada, entre el yo y el ello. ¿Mm? Hay un conflicto. El ello es el que estaría dando ese conflicto y el yo lo reprime. ¿Ah? Mecanismo de defensa del yo, lo reprime. Entonces, ese evento traumatizante se manifiesta en forma inconsciente por una neurosis. ¿Entendieron? O sea, hay un conflicto ante un evento traumatizante. Hay un conflicto entre el yo, que es el de la realidad, y el ello. El ello quiere que ese conflicto se actualice y venga a la conciencia del individuo. Y el yo lo reprime. Como él está reprimido, el ello hace que se presenten algún tipo de síntomas y signos
que representarían a ese conflicto. No sé si me explico como la gente. Según Freud, la neurosis es un conflicto interno entre el yo y el ello, que se manifiesta con una neurosis. Por ejemplo, durante mi niñez, allá muy atrás, sufrí un trauma, digamos. Sufrí, por ejemplo, un abuso físico, sexual, de la forma que ustedes quieran. Como ese conflicto está reprimido, yo lo manifiesto actualmente como una neurosis. No permito que nadie me toque, o hago una reacción exagerada cuando alguien me toca, pero conscientemente no sé cuál ha sido la causa, porque está reprimida la causa. Eso que me pasó cuando yo era un niño, lo tengo reprimido, entonces lo que hago actualmente no soy consciente de que esa era la causa. Entonces hago una fobia o hago una neurosis y no permito que nadie me toque o nadie se me acerque. ¿Entienden que lo que es una neurosis? Es un conflicto interno de un trauma que yo sufrí, pero que está reprimido, que está inconsciente, y yo lo manifiesto con otras manifestaciones. Lo manifiesto con otro tipo de alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones? Generalmente son crisis, que pueden ser de distinto grado. ¿Cierto? Hay distinto grado, hay una alteración que se llama ansiedad. La ansiedad, ¿qué es lo que es? A ver, una situación de incomodidad, por ejemplo. Cuando ustedes van a rendir un examen y están por entrar al examen, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? Taquicardia, hiperventilación. Esos son síntomas de ansiedad. Generalmente son manifestaciones físicas incómodas, una situación incómoda, ese malestar, inquietud, taquicardia, dolor abdominal, deseo de orinar, todo ese tipo de manifestaciones físicas por el momento que ustedes están por vivir o están viviendo. Cuando salieron de rendir, ¿por qué? Porque antes de rendir, ¿por qué? Porque no saben qué les van a preguntar, cómo se lo van a preguntar, si se van a acordar, si no se van a acordar. Bueno, eso sería el cuadro de ansiedad. Cuando ustedes salen de rendir, les haya ido bien o les haya ido mal, ese cuadro de ansiedad disminuye, ¿no es cierto? Se le pasa la taquicardia, dejan de tener temblores, por ejemplo, dejan de tener todas esas manifestaciones físicas que tenían por la ansiedad antes del examen, ¿no es cierto? Eso sería ansiedad, o sea, un sentimiento de incomodidad, pero que es pasajero debido a las circunstancias que están viviendo. Eso sería ansiedad. Hay un cuadro que es más importante en cuanto a la intensidad, que sería lo de la angustia. Angustia sería un cuadro más intenso, con síntomas físicos más intensos y más duraderos. Por ejemplo, una taquicardia importante, taquipnea, hipertensión o hipotensión, temblores, contracturas musculares. Es lo que se ve, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, en una crisis de pánico, porque también se llama crisis de pánico o crisis de angustia. ¿Han visto alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿y qué es lo que vieron? Por lo general, como que te vas a morir.
literalmente. Eso es, eso es. Lo Te falta importante es que te falta tienen esa taquicardia, esos síntomas que estamos hablando, sensación de muerte inminente, dolor precordial u opresión precordial, ¿ah? O sea, todos los síntomas que vos pensás que puede llegar a tener un paciente que está haciendo un infarto. Por eso es esa sensación de muerte, esa sensación de que es inminente tu muerte, ¿no? Eso sería una crisis de angustia o de pánico, ¿sí? Que están tan difundidas actualmente y que se dan generalmente ante ciertas circunstancias o ante ciertos estímulos. Esas crisis de pánico, como les digo, tienen una gran manifestación física. Es inconsciente, la causa no se sabe. ¿Por qué? Porque es esa causa que dijimos que está reprimida. Y ante cualquier circunstancia similar o parecida a la que nosotros vivimos, se despierta esta crisis de pánico. Bueno, esas serían dos manifestaciones de las neurosis. Las neurosis, la ansiedad es una cuestión lógica, esperable, que se resuelve rápidamente cuando cesa el estímulo que lo produce. En cambio, la crisis de pánico, la crisis de angustia, no, son repetitivas, el individuo generalmente no reconoce cuál es la causa. ¿Por qué? Porque es esa causa que tenemos reprimida y que está escondida ahí en nuestro subconsciente. Y se manifiesta con grandes, o sea, con unas manifestaciones físicas muy aparatosas, digamos. El que ha visto una crisis de pánico, verdaderamente el individuo no está fingiendo, no es consciente. No es que dice, no, ahora porque qué sé yo, porque me robaron, voy a hacer una crisis de pánico o de angustia. No, son inconscientes, hay una respuesta. Se activa, como que se activa el sistema nervioso autónomo por ese gran estímulo que está reprimido y se produce la crisis de pánico. En este tipo de eventos, volvemos otra vez a decir, es inconsciente. El paciente no es que lo hace para obtener algún tipo de ganancia, y generalmente se revive algún tipo de trauma que se tuvo, pero que no es consciente ese trauma. Esa puede tener distintas causas. A veces se habla de que hay algunos antecedentes familiares, que si uno empieza a investigar, a lo mejor podés descubrir que otros integrantes de la familia anteriores han tenido crisis semejantes. Hay una respuesta exagerada a cualquier estrés importante para el individuo. Entonces, esas son las famosas crisis de pánico que ahora están bastante difundidas, que siempre han existido, pero que ahora se les puso nombre y apellido y que no se esconden, digamos. No sé si fueron algunos de ustedes, pero son esas que antes se llamaban reacciones vivenciales anormales. Y en este grupo creo que fue Acevedo. Sí, profe, perdón que la interrumpa, que justo Acevedo está queriendo entrar y me dice que no lo aceptan y le va a ir bien la señal, así que, bueno, no sé. Ahí va. Buen día, profe, gracias. Hola. Acevedo. Estábamos hablando precisamente de las crisis de pánico, que generalmente son lo que antes se llamaban reacciones vivenciales anormales, es lo mismo, si ustedes analizan reacción vivencial anormal. ¿Por qué? Porque es una reacción exagerada a unas circunstancias especiales que vienen influenciadas por ese trauma que traemos de atrás y que está reprimido. Eso sería, como les dije, hay múltiples manifestaciones físicas, taquicardia, hipertensión o hipotensión, aumento de la frecuencia respiratoria, mareos, temblores, contracturas musculares, lo que se les ocurra relacionado con alteraciones del sistema nervioso autónomo. Esas son neurosis de distintos grados. O sea, tenemos el primer grado, que es el mal leve, el que es pasajero y que si vos te pones a analizar, sabés cuál es la
lo que lo está produciendo. En el caso que dimos el ejemplo del examen, o puede ser cualquier otro tipo de trauma, ¿eh? Que te produce esa ansiedad, que es ese desasosiego, esa inquietud y que puede tener manifestaciones físicas, pero que no son tan intensas como en el caso de la angustia o la crisis de angustia. El individuo no solamente tiene esa sensación de muerte, sino de que lo que le está pasando es verdaderamente una catástrofe para él, ¿eh? El problema es que generalmente son repetitivas, no hay una sola crisis de angustia o de pánico, sino que ante circunstancias similares reacciona también de la misma forma, ¿eh? En forma exagerada. Es una, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, es una reacción exagerada de miedo, de terror, de angustia, ¿eh? Ante una circunstancia que para otra persona no produciría el mismo efecto, ¿eh? Por eso es que hablamos de que hay una predisposición especial o que puede haber una cierta carga genética o familiar, ¿eh? Porque no todos los individuos ante la misma circunstancia van a hacer una crisis de angustia o de pánico. Se dice, más o menos, una estadística que entre el 7 y el 8%, pongámosle hasta el 10% de la población, en algún momento puede llegar a ser un tipo de esta crisis de angustia o de pánico. Como ustedes ven, es una parte significativa, pero no todos los individuos ante las mismas circunstancias reaccionan de la misma forma. Si no, estaríamos todos medio locos haciendo estas reacciones vivenciales anormales por cualquier lado y en cualquier momento. Entonces, hay que diferenciar en este tipo de cuadros, donde está. Uno de los tipos sería de estos cuadros de ansiedad, ¿no? Ese que habíamos hablado. Un exagerado sería estos crisis de pánico o de angustia. Otro, trastornos fóbicos, ¿no? Cuando estas reacciones que hacemos no hacen la reacción vivencial anormal de pánico, todo ese tipo de cosas, sino que ese trastorno o esa alteración lo transforman en una fobia. ¿Qué es lo que es una fobia? Un miedo exagerado a ciertas circunstancias o a ciertos elementos, a ciertos objetos. A ver, ¿saben? Por ejemplo de fobia. Yo a las mujeres. Ah, sonamos. La aracnofobia. Sí. A las mujeres no sé cómo va a ser para mejorar eso, ¿eh? Porque ya está rodeado. Las tóxicas, profe. Las tóxicas, o sea que es selectiva la fobia suya. Entonces, uno podría ser objetos, ¿no? Por ejemplo, las arañas, las lagartijas, qué sé yo, hay mil. La zoofobia, o sea, a los animales en general, a los gatos. Hay individuos que le tienen terror a los gatos, que no permiten que se les acerquen ni tenerlos cerca ni nada. Hay múltiples fobias, múltiples objetos. Miedo a los espacios abiertos, agorafobia. Miedo a los espacios cerrados, claustrofobia. O sea que hay múltiples de estas fobias donde el trastorno de ansiedad y angustia se dirige hacia un objeto en especial o hacia una circunstancia en especial. Todo lo que hablamos, por ejemplo, de tipos de neurosis, que sería uno de estos tipos que es la neurosis fóbica, donde hay un objeto o una circunstancia que es lo que lo lleva. Por ejemplo, uno de estos ejemplos de esta neurosis fóbica sería el TOC, donde el individuo, para evitar hacer estas crisis de pánico o crisis de angustia, debe realizar un cierto ritual o hacer una serie de actividades en forma repetitiva que él mismo ha implementado. Nadie le impuso esto, sino que él hace todo como un ritual. Por ejemplo, se lava las manos, pero tiene que abrir la canilla de cierta forma, ponerse tanta cantidad de jabón líquido, hacerse tantas veces el lavado de manos, ¿no? O sea, todo un ritual, porque ese ritual implica
seguridad y calma esa angustia o esa ansiedad que él tiene. ¿No? O sea, esto sería una de las formas de estas neurosis, ¿no? Llevado a un mayor grado, donde debe realizar todo eso. Muchas veces uno tiene ciertos rasgos fóbicos, por ejemplo, ¿no les ha pasado alguna vez a ustedes que se van a salir de su casa y como cierran la llave del gas, cierran las ventanas, cierran esto y cierran lo otro, para asegurarse la puerta del fondo que esté cerrada, la puerta, las ventanas que estén cerradas, y salen? Y después estás caminando cuando has salido y de golpe no estás seguro si cerraste tal ventana, si cerraste el gas y tenés que volver. ¿Nunca les ha pasado eso? No sabes si cerraste Sí, cerraste. profe. Son ciertos rasgos fóbicos, ¿eh? Que a veces tenemos sin que sea totalmente consciente. No sé, decimos, uy, me estoy volviendo fóbica. No, está con esa, y si no lo haces de ir y verificar si está bien cerrado, o te quedas como con una angustia o con una ansiedad y que a lo mejor se va a mantener durante todo el día hasta que vuelven a la casa. ¿Entienden? O sea que son distintos grados de estas conductas repetitivas que cuando trastornan tu vida diaria, eso a lo mejor te ocurre hoy una vez y después hasta dentro de 1 o 2 meses no volvés a hacer ese ritual, que muchas veces va acompañado por ciertas circunstancias que te han angustiado durante la semana, poner. Pero el paciente que tiene el TOC, ese TOC forma parte de su vida diaria, le trastorna la vida. Por ejemplo, ir caminando por una vereda y que no podés pisar las rayas que separan una baldosa de la otra, por ejemplo. O no pisar las rayas que separan una vereda de la otra, por ejemplo. Cosas lo más insólitas que a ustedes se les ocurra, pero que hacen que tenga conductas diarias, repetitivas, y que si no las cumple entran en ese cuadro de angustia. No sé si han visto o han escuchado o han visto la película de TOC. TOC TOC se llama la obra de teatro. ¿La han visto o lo han sentido nombrar? Si tienen acceso a ella, véanla, porque ahí es un consultorio de un psicólogo donde se ha juntado a varios pacientes que tienen distintos TOC y cada uno habla, ¿no? de esos rituales que hace. No sé si la han visto. ¿Nadie la vio? Yo me parece que sí la vi, de un consultorio psiquiátrico en un edificio. Claro, un consultorio de un psicólogo, un psiquiatra, no me acuerdo qué es lo que es. Hay una versión argentina de la obra de teatro que estuvo mucho tiempo y que hicieron la película, y hay otra que es española, creo, donde es la misma obra, nada más que distintas circunstancias, distintos actores. Pero es muy gráfica, digamos, donde se ve esa conducta y que esos individuos tienen bloqueada su vida, bloqueada la vida. ¿Por qué? Porque están inmersos en repetir ese ritual que ellos mismos se han creado y que les impide desenvolverse en forma normal en la vida. Y como les digo, puede ser ese tipo de TOC, de no ponerle, no pisar, o no, o rezar tantos Padres Nuestros, hay de los que se les ocurra, puede haber un TOC. Eso serían neurosis, que habrá que investigar, habrá que buscar qué circunstancias en su vida pasada afectan y han producido esa reacción inconsciente. El problema es que ellos no la pueden evitar y que si no lo hacen, sufren esa crisis de pánico o crisis de angustia. Entonces, esos serían los ejemplos típicos llevados a la exageración, como en el caso de los TOC. Otro es el estrés postraumático, lo habrán sentido nombrar también. Ese estrés, por ejemplo, trauma, ¿de qué hablamos? Hablamos de traumas más diversos. Pacientes que han sido violados, ponele pacientes que han estado en la guerra, que han sido soldados, pacientes que han sufrido, que han estado en un terremoto, ¿no? O sea que el trauma, lo que puede llevar a estas crisis de angustia o de ansiedad, son múltiples.
Lo que pasa que ya lo conscientemente lo procesaron, pero siempre ha quedado ahí, en el inconsciente reprimido ese recuerdo. Ante cualquier estrés que se presenta en su vida actual, reviven eso que vivieron en el momento, se sienten que están otra vez en el terremoto, o se sienten otra vez que están siendo violados, o se siente que están en una batalla si han sido soldados, ¿eh? Y reviven ese trauma que se les produjo en ese momento. Es inconsciente, involuntario, son todos distintos grados exagerados de estas neurosis. Puedes tener solamente crisis de ansiedad ante distintas circunstancias. Por ejemplo, no solamente vas a tener ante un examen una crisis de ansiedad, puedes tener una crisis de ansiedad cuando estás por salir en una cita con una persona que te gusta, esa ansiedad de que te estás nervioso, que estás inquieto, ¿eh? O sea que hay distintos grados. Esto que estamos hablando del estrés postraumático y del TOC son grados más importantes y que verdaderamente influyen en la vida diaria del paciente. Pero hay múltiples causas que te pueden llevar a esas crisis de ansiedad que, como les digo, son pasajeras y que se resuelven, digamos, y que vos volvés a la vida normal. Esas serían, como ustedes ven, hay causas bastante diversas, ¿no? Y en distintos grados que hablarían de este tipo de neurosis que estamos hablando. Pero que no tienen, si vos hicieras un examen, pudieras abrirle el cerebro a esos individuos, no vas a encontrar una alteración en la neurona, ni vas a ver una alteración en los mediadores químicos, nada de esas cosas. Es todo ambiental, o sea, por circunstancias que han vivido, los han llevado a esa alteración. Eso es lo que quiero que quede claro, que la neurosis es exclusivamente ambiental, ¿no? Por un trauma, como dice Freud, por un trauma vivido durante la niñez la mayoría de las veces, y que, o en el caso de estos individuos que estamos hablando de las violaciones o del terremoto, de ese tipo de circunstancias que no son frecuentes, ¿no? Pero que han quedado reprimidos como un mecanismo de defensa y que se manifiestan en forma esporádica en la vida de estos pacientes. Pero que en algunos, como en el caso del TOC, invalidan su vida cotidiana, ¿eh? Pierden, o sea, tienen una limitación en su vida diaria. Bueno, como veo que vamos a cortar acá en cualquier momento, vamos directamente al otro link, así ya van poniendo la asistencia y van poniendo, y ya terminaríamos con el segundo tema que quiero que hablemos, que es depresión. Vamos al otro link. Bien, profe. Profe, una pregunta. ¿El trabajo práctico ese de neurosis y psicosis, dónde se encuentra? Los temas esos están en el libro que el CTO volumen 3. Tienen que buscarlo, ¿ah? Ah, sí, sí, lo tenemos.
Profe, Ah, le puedo hacer una pregunta, yo recién me conecto. Va, o sea, el segundo link. En la plataforma hay un, no sé si lo dijo, hay un trabajo. En ese que hay que poner, y ahí si el tienen que trabajo... ponerlo de siempre. Se presenta en forma presencial, nada más que eso. Es para Ah, que bien, yo tenga gracias. lugar para ponerles la nota. Es el trabajo práctico que tienen que entregar el 7 de mayo. Este que estamos hablando, ¿eh? De neurosis y psicosis. Profe, le hago una consulta. A mí la plataforma se cerró, entonces yo entregué el primer trabajo práctico, pero no tengo el espacio porque tengo la plataforma cerrada. ¿Y por qué Por la tienen eso, cerrada? la verdad ¿Por no qué? sé, tengo que ir a hablar con Héctor, porque Claro, estoy al día todo con las cuotas. vaya y hable porque yo no tengo otra forma de que usted conozca su nota que ponérsela en la plataforma. La Bueno, tiene que tener habilitada, si no, una vez que está habilitada, le vuelvo a avisar para que lo habilite. sí, sí, me avisa, Bueno, profe, gracias. de nada. Hola, profe, no sé si como asistencia. Ahora tienen que ir poniendo la asistencia ustedes, Ah, bien, porque hace rato no acá en tenía este luz, me segundo había link. cortado la luz. Ajá. Bueno, seguimos. El otro tema que quería que viéramos hoy es el que está, hay un tipo de neurosis que se llama depresiva, donde el individuo tiene precisamente rasgos de depresión. Que si se acuerdan ustedes, hemos hablado de que la depresión es verdaderamente una patología universal, ¿no? Universal y que está en aumento debido a las circunstancias de la vida actual, ¿no? O sea, hay múltiples circunstancias. Si ustedes ven cuáles son las causas más frecuentes de depresión, van a ver que hay mucha de la actualidad, ¿eh? Por ejemplo, pérdida de algún ser querido, la muerte de un ser querido, de un cónyuge o de un hijo, la pérdida del trabajo, que ahora, por ejemplo, en la actualidad en la Argentina, con esta ola de, de despidos que ha habido a todo nivel, hay mucha gente que no tiene trabajo y que por circunstancias económicas, digamos, no consigue trabajo, ¿no? Eso sería una de las causas bastante frecuentes en individuos de mediana edad, ¿no? O ya tirando para el adulto mayor,
que no hagan cuadros depresivos. El divorcio, ¿no? La separación de las parejas, también son circunstancias que pueden llevar a cuadros depresivos. Estos serían lo que en algún momento hemos hablado que serían las de que se denominan depresiones reactivas, ¿eh? Donde hay una causa demostrable que justifica ese cuadro depresivo que hace el individuo. Y el otro tipo de depresión que vamos a ver bastante frecuentemente es el que aparentemente el individuo no tiene ninguna causa demostrable, o sea, un individuo que está en buena posición económica, que tiene trabajo o que tiene una buena familia, donde hay una serie de factores de estos que estamos hablando ahora como causa de depresión y que él no los tiene y que sin embargo hace un cuadro depresivo. Ese cuadro sería el de que se denomina en general depresión endógena, que no es reactiva a una circunstancia especial, sino que se presenta en forma aparentemente sin ninguna causa. Esta circunstancia es la que muchas veces se puede llegar a demostrar que hay una alteración de la química, en la química de la neurona. No hay una demostración de alteración anatómica, pero sí puede haber una alteración en la química de la neurona y que pueda producir este cuadro depresivo. Si ustedes después ya vamos a ver cuando veamos los psicofármacos, todos estos fármacos en general actúan a nivel de los mediadores químicos. El antidepresivo precisamente actúa bloqueando la captación de los mediadores químicos, entonces esos mediadores químicos están actuando y producen un estado de ánimo especial. Entonces, en este tipo de pacientes, en los endógenos, se puede llegar a ver algún tipo de alteración en estos mediadores químicos, en esta funcionalidad de la neurona. Esa sería la diferencia entre una y otra. Hay que, como siempre les he dicho, no solamente en la depresión, sino también en las crisis, por ejemplo, crisis de pánico, donde hay tanto sintomatología física, siempre lo primordial es descartar cualquier patología física. En el caso de la depresión, se puede llegar a confundir cuando tenés un paciente deprimido clásico, digamos. No sé si ustedes están en contacto o han visto algún paciente con depresión. ¿Lo han visto? No, profe, la verdad que a mí no me ha tocado. Sí, Bueno. profe. ¿Sí? Y estaba en estado de abandono. Sería mi mamá cuando estuvo internada, casi 2 años estaba loro. No quería comer, no quería que la atendieran, se negaba a todo. Sí. O sea, ahí si vos te pones a mirar los síntomas, hay ese desgano, esa falta de actividad física, esa ganas de estar acostado de forma permanente, ¿no? Puede haber estreñimiento a nivel físico, falta de apetito, ¿no? Una serie de síntomas que si vos te pones a analizar, muchas veces corresponden, no sé si han visto algún paciente, ya no se ven tanto, pacientes con hipotiroidismo. Ese paciente con hipotiroidismo que no está tratado porque no ha sido diagnosticado, puede tener muchos de estos síntomas. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta es, antes de empezar a medicar a un paciente con antidepresivos, ansiolíticos o lo que sea, es descartar cualquier tipo de patología física. Así como decimos que ese paciente que ingresa con una crisis de angustia o una crisis de ansiedad tiene el dolor precordial, tiene la opresión precordial, lo primero que hay que hacer y lo que se hace por lo general es hacer un electro para descartar
en forma fehaciente y que ese paciente no tenga alguna patología física. En el caso de esto de la depresión, generalmente se hace, o sea, antes de empezar a medicarlo, antes de empezar a ver la causa de la depresión, hay que descartar cualquier tipo de alteración física. Entonces, ¿qué es lo que le vas a hacer? Un estudio de tiroides con la TSH, T3 y T4, que son análisis simples y que en cualquier laboratorio, en cualquier circunstancia lo pueden hacer. Una voz capaz que no tenga un hipotiroidismo, recién ahí podrás estar más libre de hacer el diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque una vez que ya le pusiste el cartel al paciente, ya es muy difícil volver atrás y decir, no, no tenía depresión, tenía un hipotiroidismo. ¿Eh? Y es lo que se hace habitualmente. Sobre todo en estos pacientes depresivos, que muchos de ellos tienen ideas suicidas o que han tenido algún tipo de intento de suicidio, que la conducta más adecuada es la de internarlos, ¿no? En ese momento en que se hace la internación y hace un examen físico y analítica completa para tratar de descartar cualquier circunstancia que puedan llevar a un cuadro semejante a una depresión y que no se debe a una depresión, sino a una alteración física. ¿No? O sea, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque debe hacerse. Y ustedes dicen, bueno, si tienen una depresión, ¿para qué le han pedido las análisis? Pues eso precisamente, análisis, estudios, todo ese tipo de cosas de rutina, digamos, pero que nos ayudan a descartar cualquier problema físico que pudiera haber tenido ese paciente. Hay, por ejemplo, no solamente en esta depresión, sino también en las neurosis en general, son tan favorecidas o se ven más frecuentemente o se ven más claramente en pacientes con algún tipo de adicción a sustancias. O sea, las neurosis, ese tipo de conductas anormales, de fobia y todo ese tipo de alteraciones que se veían en las neurosis, es más frecuente o más favorecido en pacientes que tienen antecedentes de consumo de sustancias. Igual que en esto de la depresión. O sea, es más factible o más frecuente que un paciente que tiene antecedentes de consumo de sustancias haga cuadros depresivos. No solamente en estos antecedentes de consumo de sustancias, sino también de otras patologías. Por ejemplo, una depresión reactiva cuando a vos te dicen, mirá, tenés un tumor, ya sea benigno o maligno, de cualquier lado. Pero ya al sentir la palabra tumor, generalmente lleva al paciente a un cuadro depresivo hasta que quedan claros si es benigno, si es maligno y si va a afectar su vida, si se va a morir. Generalmente lleva a un cuadro depresivo. Alguna enfermedad de tipo terminal. Por ejemplo, es bastante frecuente que los pacientes con Parkinson hagan una depresión, sobre todo en las primeras etapas donde empiezan a ver y que son conscientes del deterioro y de todas las alteraciones que se les van presentando, es frecuente que hagan un cuadro depresivo. O, por ejemplo, un paciente que tiene 40 años y le diagnostica una esclerosis múltiple. Si vos le explicás al paciente cómo va a ser su evolución, es lógico y esperable que haga un cuadro depresivo. Entienden que hay no solamente circunstancias de la vida, como dijimos, el divorcio, la pérdida del empleo, sino alteraciones físicas que a veces son graves, que van a trastornar su vida de ahí en más, también lo pueden llevar a un cuadro depresivo y que son esperables, digamos. Profesora, en este caso sería reactiva. También sería reactiva, ¿no? Y muchas veces tenés que combinar el tratamiento para la enfermedad, por ejemplo en el Parkinson, el tratamiento de la enfermedad o el tratamiento para el esclerosis o para cualquier otra de estas patologías con un tratamiento antidepresivo. ¿Por qué? Porque un paciente que está deprimido generalmente no va a aceptar los tratamientos o se va a resistir a tomar medicación, ¿no? O sea que tenés que mejorarle el estado de ánimo para lograr también muchas veces que acepte el tratamiento para la patología que él tiene o para mejorar la respuesta a los medicamentos para su propia patología, ¿no? Entonces, todo esto
influye en esta patología que, como les digo, no es frecuente. Hay múltiples causas, o sea, reactivas, hay 1000 causas que afectan la vida del paciente y que, como siempre, no todos van a reaccionar de la misma forma. No todos los que pierden el trabajo van a hacer una depresión, pero es más frecuente en este tipo de pacientes. Entonces, todo esto hace que hay un tipo especial de depresión, donde se combinan dos cosas, la depresión y la ansiedad. Entonces tenés un tipo especial de depresión que se llama depresión ansiosa, donde el paciente, a pesar de estar deprimido, puede llegar a tener algunos síntomas como son taquicardia, inquietud, insomnio, o sea, todo lo que vos asociarías con un cuadro de ansiedad o angustia, lo tiene este paciente que está deprimido. Y es bastante frecuente. Entonces, el tratamiento va a ser combinar. Si vos vas a hacer un tratamiento medicamentoso, tenés que darle antidepresivo y tenés que darle ansiolítico. Los dos medicamentos, porque en su patología tiene manifestaciones de las dos cosas. Siempre en esto, sobre todo en lo que estábamos hablando de la neurosis, que puede ir acompañado con un tratamiento ansiolítico para la ansiedad precisamente. Y en esto de la depresión, el tratamiento debe ser combinado, o sea, un tratamiento con psicoterapia y un tratamiento medicamentoso, generalmente, porque en forma independiente cada uno de los tratamientos no dan el resultado óptimo. Y por lo general se combinan. Hay medicación y hay psicoterapia. Por lo tanto, la generalidad de las veces no alcanza con la atención con una psicóloga o con un psicólogo, sino que tiene también que intervenir un psiquiatra porque ustedes saben que la psicóloga no puede medicar. Entonces, ahí ya se sumaría, digamos, no solamente la atención de la psicóloga para la psicoterapia, sino que también está la atención del psiquiatra para la medicación. Otra cosa importante a tener en cuenta es que, como no sé si ya lo han visto, pero ya lo veremos cuando vemos psicofarmacología, las medicaciones, sobre todo los antidepresivos, no empiezan a actuar inmediatamente. Necesitan un tiempo de acumulación en el sistema nervioso para empezar a que se empiecen a ver algún tipo de recuperación o de signos de disminución de los síntomas que él presentaba de depresión. A ver, espérenme un momentito. Bueno, estamos todos. Bueno, entonces, por eso generalmente el paciente que tiene un cuadro depresivo y que tiene algún tipo de idea de muerte o que manifiesta que no quiere seguir viviendo o que tiene algún tipo de idea suicida, debe ser internado. ¿Por qué? Porque por más que vos empecés inmediatamente con el tratamiento antidepresivo, esa medicación para que empiece a hacer efecto y disminuyan los síntomas depresivos va a demorar por lo menos entre 15 o 20 días como para decir, ahora podemos empezar a ver algún tipo de mejoría. Y estos tratamientos a veces se prolongan mucho en el tiempo y que en la combinación de los dos métodos, o sea, la medicación y la psicoterapia, a veces puede llevar hasta años para que verdaderamente digamos que el paciente ha superado ese cuadro depresivo. Podrá superar la parte aguda, digamos, cuando tiene las ideas suicidas o que puede llegar a hacer algún intento de suicidio. Pero la resolución de su enfermedad, de la depresión, en algunas circunstancias o en algunos pacientes puede demorar años. Y o sea que va a seguir con el tratamiento combinado durante un tiempo prolongado. O sea que no es una patología simple,
Cuando verdaderamente se hace bien el diagnóstico y se llega a la conclusión de cuál es el tratamiento que debe hacerse, no es una cosa de una semana o como ocurre con otras patologías físicas clínicas, digamos, donde vos vas a ver una mejoría en forma rápida, sino que lleva un tiempo prolongado en disminuir, o que el paciente entienda cuáles son las circunstancias, o que llegue a analizar cuáles son las dificultades que lo llevaron a ese cuadro, y en algunos casos, como el que va asociado al Parkinson o alguna de esas enfermedades que son evolutivas y que se prolongan en el tiempo, muchas veces es una cuestión de que el paciente acepte la patología. No quiere decir que se va a curar, pero acepte la patología y muchas veces el tratamiento antidepresivo se va a prolongar aún más todavía. ¿Por qué? Porque la patología que lo llevó a la depresión no se va a curar. Entonces, todo esto hace que estos cuadros depresivos se prolongan en el tiempo los tratamientos, entonces pueden llevar mucho tiempo. Bueno, Profesora, no sé si... Sí. ¿En estos cuadros depresivos influye la edad? Sí, se influye la edad por las circunstancias que viven. O sea, es un cuadro depresivo reactivo que podría ser una causa, por ejemplo, causado por una circunstancia ambiental. ¿En qué edades son más frecuentes estos cuadros? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la patología de los niños dijimos que aún los niños pequeños pueden hacer cuadros depresivos, pero mayor frecuencia hay en las etapas en que son más vulnerables, digamos? ¿Cuáles son? La adolescencia, donde tenemos esa personalidad que todavía es inmadura, que no está asentada, ese individuo adolescente que todavía no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer de su vida, que a veces se siente abandonado por la familia o que la familia no le presta atención. Toda esa serie de circunstancias que lo llevan a, por ejemplo, que lo pueden llevar a la adicción, también lo pueden llevar a la depresión. O en el adulto mayor, ese adulto mayor que ya cuando hablamos en adulto mayor el año pasado lo señalamos, donde hay una serie de pérdidas, de cosas que va perdiendo y que lo llevan a esa vida que él no es la que él quiere, no es la que desea, donde ha perdido el trabajo o se ha jubilado, ya no trabaja, está mucho tiempo inactivo, puede llegar a perder su cónyuge o su compañero de vida. Entonces, todo ese tipo de circunstancias favorecen la aparición de la depresión. O sea que las dos edades más vulnerables serían la adolescencia y el adulto mayor. Pero se puede dar en cualquier edad. Lo más frecuente, estadísticamente lo más frecuente sería en esas dos edades, la adolescencia y el adulto mayor, pero que se pueden dar en cualquier edad, como hemos hablado, en el adulto más joven o aún en los niños, aún en los bebés. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de hospitalismo? O sea, esas consecuencias que trae la internación en algunos niños, que es una depresión, en un cuadro depresivo, que a lo mejor no se hace medicación antidepresiva, pero habrá que mejorar las circunstancias que lo llevaron a ese cuadro depresivo. No sé si es lo que estaba preguntando. Sí, profe, sí. Bueno. Entonces, esos son los dos temas que quería que viéramos hoy. Hay múltiples patologías que puedan llevar a cuadros depresivos. Otro serían los ACV, los ACV, ese individuo que ha sufrido un ACV y que empieza a ver limitaciones físicas, limitaciones intelectuales que le han quedado como secuelas del ACV, también puede ser cuadro depresivo. O sea, son todas cosas explicables, digamos, que son reactivas, netamente reactivas. ¿Por qué? Porque circunstancias físicas lo llevaron a una disminución física o psicológica importante, y que eso como reacción trae un cuadro depresivo. O sea que hay
múltiples cuadros, o sea que por eso es que les digo que la depresión es tan frecuente y que si vos no estás atendiendo o estás viendo las circunstancias en que pueda ser la depresión, se te pasa por alto. ¿Eh? O sea, generalmente es muy frecuente que pacientes con patologías esas que son inhabilitantes, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, todo ese tipo de patologías que son, que el paciente está totalmente lúcido y consciente de las limitaciones físicas que se le van presentando, haga un cuadro depresivo, como nos pasaría a cualquiera si estamos en la misma circunstancia. ¿Eh? Ante ese declive físico, hace como reacción un cuadro depresivo. Por eso que son tan frecuentes los cuadros depresivos. O sea, hay, como hablábamos los otros días, es de que, por ejemplo, hay culturalmente se favorece el intento de suicidio, que sería una causa de la depresión. ¿No? O sea, cosas que en nuestra cultura no serían tan drásticas como el fracaso en un examen, ¿no? Por ejemplo, la admisión a una carrera universitaria a través de un examen que no es aprobado, en nuestra sociedad no es tan perjudicial, pero en otras, como en las japonesas o en la coreana, donde hay muchas más exigencias a nivel académico, se produce depresión e intentos de suicidio como consecuencia de esa depresión, ¿no? O sea que también hay una cuestión cultural de respuesta a esta depresión. No sé si ha quedado más o menos claro el panorama. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, con esta cuestión de los horarios, entonces, según su cronograma, ¿a qué hora debería empezar esta clase? Su cronograma. Bueno, entonces, para la próxima clase por mí, nos comunicamos entonces recién a las 10:45, pónganle. Profe, lo que pasa es que después se va hasta la 1:30 según el cronograma ese. No sé qué dice, por otra de 10 a 12 y cortamos a 12, no sé qué opina el resto. Sí, lo que pasa es que hay que ver si se desocupan antes en la otra materia. ¿Ustedes qué me dijeron que tenía? Sí, el profe corta antes él empieza a las 8 y termina a las 11 menos 5, está terminando. 11 menos 5, pero ya estaríamos... 10 menos 5. No, a las 10 menos 5. Claro, 10 menos 5, da 2 horas, dos clases de MIT, se cortan los MIT y termina. Sí, eso es lo que pasa, es que vos tampoco te podés prolongar mucho porque más de 2 horas no vas a estar. Y no está la cosa como para decir vamos a pagar para que nos prolonguen en el tiempo las horas del MIT. O sea, 2 horas y 2 horas. O sea, yo lo que no quiero es que muchos de los que han entrado tarde tienen el justificativo de decir, no, la clase era a las 10:40. Pero si nos ponemos de acuerdo entre nosotros a las 10, o a las 10:15, póngale, como para que todo el mundo sepa que a esa hora se tienen que conectar. Lo Profe, dejamos igual, claro. Y nos desocupamos antes también. no, que le decía que muchos nos conectamos tarde porque a muchos se nos cortó la luz. Pero las demás clases lo podemos ir viendo, yo creo. Claro, de 10 a 10 y 10 tolerancia, se conectó. ¿Cómo? Bueno, pongamos en claro, póngale, si ustedes dicen 10:15, bueno, a las 10:15 nos conectamos, pero nos conectamos todos. No todos los días se le va a cortar la luz. ¿Ah? No, profe, yo creo que está bien el horario que usted se conectó, así nos desocupamos Claro. un poco más temprano, porque si no, Lo que yo no quiero es que ustedes digan, no, pero que el profesor todavía estaba dando clase y usted nos daba entrada para la próxima. O sea, no, si profe, él a las 10 ya termina, antes de las 10 termina, pongámosle para hacer que tengan tiempo de ir a tomarse un café o ir a dar una vueltita o lo que sea, 10:15 nos conectamos y listo. ¿Ah?
cosa de que todo el mundo tenga la posibilidad. Pero conectémonos en un horario más o menos todos juntos, no que empiezan a entrar así en gotas, digamos, ¿eh? Y entonces son como ha pasado ahora. Terminamos con un Meet y todavía no había gente que todavía no se conectaba. Bueno. Claro, profe, de última haga como están haciendo la mayoría de los profesores, de un tiempo de tolerancia. O sea, son 10, Claro. 10 y cuarto. O sea, nosotros terminamos a las 10 menos 5, por ejemplo, 10. Nosotros ya sabemos que 10 y cuarto entramos con usted, entonces ese es nuestro tiempo. Ya después, bueno, se empieza la clase y... Claro, hacemos, o sea, para todos también, profe. Y sí, porque terminamos antes y terminamos dando los temas, porque uno planifica en la clase para que 2 horas esté la clase lista y tengamos aparte tiempo para tomar la asistencia, porque no es solamente dar el tema, sino también poder que ustedes se anoten en el chat y que yo lo pueda recoger para tomar la asistencia. O sea, hay una serie de requisitos, digamos, ¿eh? Que no implica solamente la clase y el tema. Bueno, entonces quedamos así. De cualquier forma, ya se los voy a recordar la próxima semana cuando estemos en clase presencial, cosa de que a las 10 y cuarto damos como tiempo de tolerancia para el ingreso. Y chao. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, profe. Sí, profe, una pregunta. Sí. Yo ingresé tarde porque como en el cronograma salía 10:40. Le hago una consulta, cuando yo entré están hablando de un trabajo práctico. En la plataforma hay el trabajo que le entregamos la clase pasada. ¿Ese trabajo es el que subimos ahora? No, el que tienen que hacer nuevo, porque ahí dice segundo trabajo práctico. El primero ya lo entregaron, ya se cerró. El que no lo entregó, bueno, ya sabe que la nota no va a ser la misma. El nuevo trabajo práctico para entregar el día 7 de mayo en forma presencial, trabajo grupal, definición de neurosis, definición de psicosis, cuadro comparativo entre los dos alteraciones y ejemplos de enfermedades de cada uno de ellos. Ese es el tema. Y ese es el que sale ahí en la plataforma nuevo. Que tienen que ingresar y poner entregado en forma presencial. La fecha va a ser el 7 de mayo. A mí me sale, dice, trabajo práctico número 1, personalidad, mente, mecanismo de defensa. A eso yo le preguntaba si ahí tengo que subir el trabajo. No, ese ya lo tienen que haber entregado. En la clase pasada, ahí era la fecha de entrega. Esa parte que está en la plataforma, no tienen que llenar nada, tienen que poner solamente entregado en forma presencial. Ah, bueno, profe. Para que yo pueda ponerle en la nota. Y ahora creo que está habilitado con fecha de ayer o de hoy, el nuevo trabajo práctico que dice segundo trabajo práctico, neurosis y psicosis. No, profe, ese todavía no está en plataforma. Bueno, entonces no le debo haber puesto fecha de hoy o mañana, no sé. Ya me voy a fijar. Ese es el que tienen que ingresar y que tienen que entregar en forma presencial el 7 de mayo. ¿Ah? ¿De acuerdo? No, profe, gracias. Sí, Bueno, profe. ¿todos pusieron la asistencia? Sí, profe. Bueno, entonces si ya hicieron todos los deberes, no tienen ningún tipo de pregunta, lo dejamos acá. Y nos vemos en la próxima clase en el instituto. Gracias, profe. Nos vemos, Chao, chao. Profe, buenos días. Sí, Profesora, chao. ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Nosotros ¿Quién como habla? grupo, Natalia Doello, Sí. hemos elegido el tema de la ludopatía. En el CTO buscamos y es muy, muy poquito lo que sale específicamente de eso. ¿Podemos buscar en otros? Sí, busque. Lo único que en la bibliografía de no su sale trabajo, como ludopatía, sale como juego, bueno, otra palabra. Sí. Bueno, ponen la referencia bibliográfica Sí. que han utilizado. ¿Ah? Bien, bueno, gracias. De nada. Profe, perdón que la moleste, ¿el CTO lo sacamos de la biblioteca del instituto o no? El instituto tiene el CTO, ¿sí? Porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Me sale la edición 11, la 6, la 1, y no encuentro. Es una sola, un libro
ustedes tienen que buscar en el tomo, en el volumen 3. Tomo volumen 3. Ok, bueno, Claro, el gracias. volumen Yo ahí 3 lo de acabo ese de libro. compartir en el grupo, el libro. Me costó un Bueno, montón también encontrarlo. claro, porque Gracias. sale de la parte clínica, la parte quirúrgica, qué sé yo, y hay una parte que es de volumen 3 que es de psiquiatría y psicología. Ok, gracias, profe. Muchas gracias. De nada. ¿El tema se lo podemos dar ahora o se lo damos de manera presencial? Démelo mejor en la clase presencial. Bueno, profe. Así yo tengo el papelito con los nombres del grupo y el tema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Chao. Profe, y para hacer lo del cuadro comparativo, también tenemos que sacar información del libro, ese que usted dice, o Y solamente claro, el libro porque para el trabajo cuando de ustedes final. vean las dos alteraciones, ahí recién pueden hacer los síntomas, signos, formas clínicas, qué sé yo, recién ahí van a poder hacer el cuadro comparativo. No hay un cuadro comparativo hecho. No, sí, Ustedes lo yo le tienen que hacer. pregunto si la información es el libro que usted nos está dando es Sí. para hacer solamente el trabajo final o también No, está es lo que... para eso. Ahí en ese libro salen los temas de los trabajos finales y salen todas estas cosas que estamos hablando. Ah, bien, bueno. Sí.